Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos con la continuación del video de animes seinen. En realidad animes seinen no existe, en realidad el término seinen se utiliza para el manga y para subdividir a qué rango etario está dirigido esa obra, que en todo caso el seinen sería para un público adolescente adulto, pero en realidad depende también de la revista en que se publica y por ser seinen no necesariamente está dirigido para adultos, también hay seinen que son bastante infantiles justamente para atraer a un público joven, así que en realidad la combinación anime seinen no tiene mucho sentido, pero como título tiene marketing, ha funcionado, así que vamos a utilizarlo de nuevo. Y acá viene la continuación con otro top de 10 animes seinen, entre comillas, que por lo menos a mí me parecen muy recomendables. Si no han visto los del primer video, les recomiendo verlos a esos y después pasar a este video si es que ya vieron todos esos. El primero de la lista, es decir, el número 10, es una serie que recomiendo bastante y he visto hace bastante tiempo, pero tiene una violencia y una intensidad como pocas, y estoy hablando de Black Lagoon, una serie muy interesante de mafia, de mercenarios, de secuestros y de todo tipo de cosas que suceden en el mundo oscuro, que es muy atrapante, muy interesante y tiene muchísima acción. El protagonista es Rokuro Okajima, apodado Rock, el cual es un oficinista que la verdad que tiene una vida bastante aburrida, bastante mediocre y es bastante maltratado por sus jefes. Tiene una vida de administrativo oficinista japonés típica, hasta que un día es secuestrado por la compañía Lagoon, que es una compañía de mercenarios los cuales se dedican a hacer mandados y todo tipo de tareas del mundo oscuro, secuestros, llevar mercadería, traerla, secuestrar personas, todo tipo de tareas que conllevan algo ilegal. Y ellos se mueven generalmente en la ciudad ficticia donde residen, la cual es Rohanapur, aparentemente ubicada en Tailandia, la cual es una ciudad bastante liberada de la ley, ya que ahí se encuentran todo tipo de mercenarios, de ladrones, todo tipo de mafias, los yakuza, la triada china, la mafia rusa, el cártel colombiano, la mafia italiana. Está lleno de todo tipo de mercenarios y delincuentes de toda clase, tipo y color. Resulta que Rokuro, al ser secuestrado, después termina siendo liberado, pero se da cuenta que su vida es tan aburrida y patética, viendo la vida tan divertida, entre comillas, y con tanta acción de los miembros de Lagoon, así que decide dejar su vida, abandonar todo lo que ha conocido hasta el momento y unirse a la compañía Lagoon para ser miembro de sus filas y para interactuar y cumplir misiones con ellos. Es muy interesante porque la verdad que la historia comienza siendo bastante simple, con misiones bastante básicas, con bastante acción y batallas bastante secundarias, pero a medida que avanza la historia se va desarrollando el pasado de los personajes, por qué terminaron así, expandiendo el universo de los personajes de la ciudad y por qué cada uno se dedica a lo que se dedica, y la contradicción que conlleva también ser un mercenario, tomar vidas, ser una persona violenta que asesina y lidiar con eso a lo largo de la vida después de haberse convertido y moverse en el mundo de las sombras, que es algo que atormenta a bastantes personajes. Es muy interesante y recomiendo ver sobre todo los OVAs, que es donde el personaje Rokuro realmente termina de desarrollarse, de darse vuelta. Ya no es este personaje tímido, sino que se vuelve un personaje que maneja muchísimo más el ambiente, que lee cómo se mueven los demás y que casi que se vuelve un líder de las sombras. Por eso ese arco en particular de los OVAs es muy interesante, tienen que verlo. El siguiente de la lista es un anime bastante psicológico, bastante denso, pero muy interesante, con un mensaje que se sigue reevaluando y que sigue siendo actual cada día, y estoy hablando de Welcome to NHK no Yokoso, el cual es un anime espectacular que he visto y que me ha dejado marcado para siempre. El protagonista es Tatsuhiro Sato, el cual es un joven universitario de 22 años que está pasando su cuarto año de encierro. Es un fanático del anime y de los videojuegos y de cosas así, y se volvió un hikikomori por el fracaso constante en la universidad y la presión que ejercen sus padres y la sociedad sobre él. Terminaron haciendo que colapse, encerrándose en su cuarto y no teniendo más interacción con la sociedad. Ha pasado tanto tiempo encerrado que llegó a la conclusión de que hay una especie de conspiración, alguna especie de compañía oscura que está tratando de destruir su vida, cuando en realidad obviamente no es así. Su vida la verdad que es bastante mediocre y decadente, hasta que conoce a Misaki Nakahara en una plaza cercana al barrio de Tokio en el que vive, el cual ella tiene una personalidad bastante misteriosa y se presenta ante él con la misión de curarlo. Ella le ofrece que todas las noches venga a esa plaza y ella va a estar buscando constantemente diferentes tipos de soluciones psicológicas para ayudarlo y para que él pueda insertarse nuevamente en la sociedad.
La cuestión es que en estos encuentros cada uno de los dos comienza a mentirse de diferentes maneras, ninguno es del todo sincero con el otro y de a poco comienza a mostrarse y a contarse a medida que suceden los capítulos cuál es la verdadera intención de cada uno de los dos. Obviamente el personaje protagonista Tatsuhiro la verdad que está bastante trastornado y le cuesta caer en lo que es la realidad y volver a tener los pies sobre la tierra, y la otra protagonista Misaki también tiene una intención no del todo bondadosa, no del todo completamente sana de querer ayudar a su vecino Tatsuhiro. Así que la verdad que es una historia muy interesante porque nos cuenta, sobre todo de manera bastante real, cómo es esto de que los japoneses terminan encerrados, cómo es esto de la presión social para que estudien, para que tengan éxito en la vida, para que trabajen, y cómo eso distorsiona la visión de los jóvenes, pone una presión sobre ellos y después sucede lo que sucede actualmente en Japón, que no quieren tener hijos, que adoptan perros y todo tipo de distorsiones sociales. Es muy interesante, es bastante denso, sí, porque tiene mucho de psicología, mucho de introspección, muchos de momentos de caídas y recaídas de personajes, pero vale totalmente la pena, se los recomiendo. Si les gustan los animes con bastante contenido craneal, este es el anime que tienen que ver. El siguiente de la lista es un shonen, aunque en realidad para mí es un seinen porque tiene unas temáticas, un estilo, una delicadeza y un semblante con tanto honor y tan delicado y al mismo tiempo con tanta fortaleza, y que cuenta una historia tan brillante que para mí es un seinen y vale la pena totalmente verlo. Y estoy hablando de Megalobox, que es un anime de 2 temporadas, Megalobox y Megalobox Nomad, que en realidad esta serie surgió como un homenaje de aniversario a Hashita no Joe, y el protagonista justamente también se llama Joe, pero tiene su historia propia y no tiene tanta relación con ese mítico manga de boxeo. Pero sí, el boxeo es el tema central en esta historia. Es un mundo post-apocalíptico donde existe el Megalobox, que es un boxeo avanzado apoyado por máquinas de soporte en pelea cuerpo a cuerpo. El protagonista es Joe, un vagabundo que se hace llamar Hairless Joe justamente porque él pelea sin gear, pelea sin equipamiento, pelea a puño limpio y a cuerpo descubierto contra otros adversarios en peleas clandestinas, los cuales ellos usan sí equipamiento de maquinaria. Y la filosofía de Joe es que él realmente se aboca al verdadero boxeo, al boxeo antiguo que ya no se usa, que es justamente el boxeo a cuerpo, además de que no tiene un mango para tener un gear que realmente valga la pena utilizar. Es bastante atrapante porque esta serie tiene 2 temporadas, la primera temporada siendo bastante optimista con la carrera del héroe que se hace desde abajo, que trata de llegar a las grandes cimas, como ese chico de barrio bajo que llega a las grandes competiciones, pero la segunda temporada abarca lo que es el lado oscuro de Joe, del boxeo y del camino que ha tomado. Así que es una serie con cambios muy radicales, con una gran animación, con enormes mensajes en cada uno de sus personajes, especialmente en la segunda temporada. Tiene unas peleas obviamente espectaculares y si bien se centra en el deporte, no es lo más importante. Lo más importante es la vida y los sucesos que impactan en los personajes mientras se dedican al boxeo. Así que vale absolutamente la pena, tienen que verlo, es cortito y espectacular. El siguiente de la lista es un seinen que tiene bastante comedia, que tiene momentos bastante cómicos y ridículos y totalmente bizarros, pero al mismo tiempo alcanza unos clímax espectaculares, unos clímax de pelea, de batalla épicos, del enfrentamiento justamente de las ideologías de varios personajes que logran colisiones espectaculares. Y estoy hablando de Golden Kamuy, que sigue actualmente el anime en emisión, y estoy hablando de uno de los mejores seinen que haya visto en los últimos tiempos. El protagonista es Shuichi Sugimoto, el cual es un veterano de la guerra ruso-japonesa. Esta serie se basa en hechos reales de la guerra ruso-japonesa, no del todo fiel, sino que toma los hechos y con eso crea una historia, pero tiene sí elementos de la historia real. Él es un sobreviviente de la colina 203, una gran batalla, y la misión de él actualmente es pagar la operación de los ojos de la viuda de uno de sus compañeros que murió en la guerra, y este compañero se llamaba Toraji. Sugimoto obviamente como soldado no tiene dinero para pagar esta operación para la viuda de su amigo, pero se entera que hay un tesoro que los Ainu ocultaron en las montañas y emprende esa misión para recuperar el oro y cumplir la misión que le prometió a su amigo. En esa búsqueda se encuentra con Ashiripa y se da cuenta que este tesoro está oculto, pero hay un mapa que se encuentra dividido en 24 partes y estas 24 partes se encuentran tatuadas en 24 criminales que se escaparon de la cárcel, que se encuentran prófugos. Así que Sugimoto junto con Ashiripa entran en una misión especial para buscar justamente los presos tatuados para tratar de ubicar dónde está ese tesoro de los Ainu.
Al mismo tiempo es muy interesante porque hay mucha gente que sabe de este tesoro y que lo están buscando y que están cazando a estos peligrosos convictos, ya que cada uno es un asesino en potencia de diferentes maneras bastante brutales y grotescas. Entre todos los grupos que lo está buscando, obviamente Sugimoto se enfrenta con la séptima división del ejército imperial japonés liderada por Tsurumi. También tenemos a Hijikata Toujizo, un sobreviviente del Shinsengumi que también creó una división de asesinos para buscar este tesoro. Así que a medida que van buscando dónde están estos convictos con las pieles, se van enterando de grandes partes de la historia de la revolución Ainu, de la guerra ruso-japonesa, y cómo se van contando diferentes hechos históricos a medida que avanza el anime, de una manera bastante cómica pero con peleas bastante épicas. Es una de las mejores series que he visto porque realmente tiene desenlaces muy interesantes, está muy bien coreografiado las peleas, las escenas, la tensión, el drama, el secuestro, las batallas entre personajes, la personalidad tan característica de varios personajes y cómo pueden llevarse bien a un momento y al otro enfrentarse a muerte, es realmente espectacular. Tiene un recorrido de aventura que no he visto en mucho tiempo y la animación también acompaña, es bastante espectacular y está bien ejecutado, así que creo que es uno de los mejores seinen que he visto en los últimos tiempos y vale totalmente la pena verlo. Lo recomiendo por sobre todo porque es una serie que, si bien tiene momentos densos y momentos realmente de introspección y de historia de personajes crudas, también está acompañado y compensado con mucha comedia, porque si no sería muy pero muy difícil de ver. Así que vale la pena, denle una oportunidad a Golden Kamuy porque no se van a arrepentir. El siguiente de la lista es un anime que va a hacerlos ver las inteligencias artificiales de otra manera como nunca la hubieran visto hasta el momento, y si tienen miedo de un futuro catastrófico donde las IA nos dominarían, este es el anime que tienen que ver. Estoy hablando de Vivy Fluorid A Song, el cual es un anime muy interesante donde tenemos a la protagonista Diva, el cual también tiene el seudónimo de Vivy, que es una inteligencia artificial automatizada en un futuro donde las inteligencias artificiales ya son robots autónomos funcionales con una misión en específico. La misión de Diva es cantar, es una robot idol inteligencia artificial la cual se dedica a cantar en diferentes situaciones y su objetivo en la vida, o sea su misión primal como robot programado, es hacer felices a las personas con su canto. Ella tiene una vida autónoma bastante tranquila porque justamente es un robot que cumple sus funciones, una inteligencia artificial que no tiene demasiada libertad en sí, sino que se dedica a sus tareas, hasta que un día Matsumoto, el cual es otra inteligencia artificial que viaja desde 100 años en el futuro, viaja al pasado para hablar con Diva y convencerla de que ella se convierta en su aliado para evitar la guerra que ocurre en el futuro entre las inteligencias artificiales y los humanos, ya que en el futuro todas las inteligencias artificiales terminan siendo corrompidas y terminan atacando, generando una catástrofe humanitaria sin precedentes. Y en el pasado, la única que tiene una programación aceptable para contrarrestar esta guerra, la única que no es infectada, es justamente la programación que tiene Vivy, que es la primera inteligencia artificial creada justamente para el canto y para hacer felices a los humanos. Esta serie es increíblemente interesante porque la vida de Diva pasa por diferentes estadios, su misión transcurre durante muchísimos años y vemos cómo el mundo va cambiando y cómo la situación de ella cambia también, porque es una inteligencia que es derivada a diferentes partes de canto. Al principio canta en un parque de diversiones y luego su misión de vida va pasando a diferentes situaciones, al mismo tiempo que Matsumoto repentinamente aparece en su vida, interrumpe y tiene que cumplir una misión vital para que el futuro no sea una catástrofe apocalíptica. Al mismo tiempo nos va mostrando cómo avanza la tecnología, obviamente según la visión de este anime, y cómo las inteligencias artificiales comienzan a tener una fina y delgada línea con la vida humana real y cómo la interpretamos y la utilizan los humanos. Entonces esta serie juega muchísimo con qué es humanitario, qué no, cuándo una herramienta puede pasar a ser humano, cuándo las inteligencias robots merecen derechos y este tipo de cosas que de acá a futuro seguramente en el mundo real se van a discutir. Así que si tienen paranoias de las inteligencias artificiales atacándonos, como dije, realmente tienen que ver esta serie porque es muy interesante cómo sucede, cómo se refleja y cómo, a pesar de que salió hace un par de años, es increíblemente actual. También es interesante cómo la protagonista Diva de a poco va evolucionando, su inteligencia va redundantemente volviéndose más inteligente y cada vez volviéndose misteriosamente más humanitaria de lo que hubiéramos pensado y de para lo que se la programó en primer lugar.
y obviamente tiene una animación sublime creada por Wii Studio, así que el arte es espectacular. El siguiente de la lista es probablemente de los mejores animes policiales y de misterio que haya visto en todos los tiempos, y estoy hablando de Aid Invaded. El protagonista es Akihito Narihisago, es un ex detective que terminó preso, que está encarcelado y actualmente ayuda a la policía en diferentes casos porque en este universo los policías e investigadores tienen la capacidad de extraer partículas criminalísticas de las escenas del crimen y con eso pueden crear un pozo que sería como una imagen mental en la cual pueden investigar y recrear cuál es el escenario mental que tenía el criminal al momento de recrear el crimen. Es una partícula que quedó justamente en la escena del crimen y con eso pueden recrear un escenario donde los investigadores, que justamente son ex policías como el caso de Akihito, pueden entrar y resolver. Sin embargo, es bastante complicado porque al momento de entrar sus personalidades se modifican, olvidan quiénes son y olvidan todas sus memorias del mundo real. Con la mente totalmente en blanco aparecen en los pozos, que es el nombre que tienen los escenarios ficticios de la mente de los criminales, y justamente los investigadores tienen que, con la mente totalmente en blanco, ir resolviendo pequeños puzzles para resolver y que los investigadores que están fuera justamente del pozo vigilando todo lo que sucede recaben pistas para poder atrapar al criminal en el mundo real. Es muy pero muy interesante porque al ser criminales bastante peligrosos los que justamente cometen estos crímenes, los puzzles, o sea las imágenes que se crean de su cabeza al momento de cometer el crimen, es muy variada y muy bizarra, y al mismo tiempo también es bastante interesante como los personajes también están bastante atormentados, justamente los investigadores que son utilizados por el gobierno y enviados a estos pozos para resolver los misterios. Es increíble porque la serie tiene un gran misterio y al mismo tiempo van resolviendo pequeños misterios a lo largo de la historia que van desarrollando los personajes, y en particular el protagonista Akihito es espectacular, y también todos los personajes asesinos que van protagonizando cada uno de los casos. Cada uno tiene una idiosincrasia diferente y un estilo de asesinato diferente, más allá del misterio mayor que se resuelve en la última parte de la historia. Me parece espectacular cómo se trató la mente de los asesinos, sus intenciones, sus motivaciones, el pasado de Akihito, cómo terminó él y por qué pasó de ser un investigador a ser un presidiario que ayuda eventualmente a los equipos de investigación. Me parece que la historia se trató de manera espectacular, tiene momentos muy duros, muy oscuros, especialmente los últimos capítulos donde se muestran más crudamente los asesinatos y todas las secuencias que pasaron a lo largo de la serie, que unen y que le dan sentido a todo lo que sucede. Es espectacular, es una serie con misterios muy ingeniosos, muy lúdica, que no he visto ejecutarse en ningún otro tipo de serie. Tiene investigaciones y misterios realmente muy refinados, así que la recomiendo, pero la advierto que los últimos capítulos son muy crudos, así que prepárense porque tiene momentos brutales. El siguiente de la lista es uno de los animes seinen más conocidos, más espectaculares, con más temporadas, más extenso y también de los mejores que haya visto en todos los tiempos, y estoy hablando de Psycho Pass. Es una serie muy interesante porque muestra un futuro donde juega mucho lo filosófico y lo psicológico que uno puede indagar desde el presente y desde la realidad comparado con lo que nos presentan en la serie, donde este universo está manejado por el sistema civil, que es un sistema que controla todos los datos de las personas y ubica a cada una de las personas según sus talentos, o sea que no tienen la posibilidad de elegir, sino que según las opciones que le da el sistema es donde mejor se podrían desarrollar y donde se tienen que abocar. Al mismo tiempo, este sistema evalúa en cada una de las personas el índice de criminalidad, y los ejecutores, que son las personas como la policía en este universo, se encargan de matar y eliminar a las personas que, según el sistema, exceden el límite de criminalidad y tienen que ser eliminados antes de cometer crímenes. La protagonista es Akane Tsunemori, la cual es una persona bastante sensible, en un principio bastante carismática y divertida, la cual parece que no tiene ninguna intención o talento para ser ejecutora, pero a lo largo de la historia se van desarrollando sus talentos y va demostrando que está bastante bien hecha para realizar este trabajo, pero se da cuenta que el sistema realmente no está funcionando demasiado bien y que está viendo de a poco las injusticias que ocurren en este mundo.
lo cual hace que su índice de criminalidad suba y de a poco ella pase de heroína a villana. Entonces esta historia es increíblemente interesante porque nos muestra cómo un personaje totalmente inocente de a poco se va corrompiendo, se va revelando, y es muy interesante cómo de a poco el sistema el cual abarca todo este futuro se va derrumbando. Es muy interesante, tiene, como dije, muchos conceptos de ciencia ficción y al mismo tiempo muchísimos conceptos de filosofía y psicología, por lo cual es una historia que tiene de todo. Como dije, es muy extensa, abarca varios grupos de ejecutores a lo largo de toda la historia, entre las películas y las temporadas, pero todo tiene una historia lineal, todo está conectado, así que no pierdan el hilo y vean todas las temporadas y películas porque yo lo he visto todo y todo vale completamente la pena. No está terminado todavía, pero se estima que en las últimas películas le van a dar una conclusión a la historia. Y para mí vale muchísimo la pena el recorrido porque cada una tiene su problemática en particular. Así que si tienen una oportunidad, vean Psycho Pass completo porque no se van a arrepentir. El siguiente de la lista es uno de los animes más completos del top y es un anime que tiene ese condimento de las series antiguas que lo hacen más crudo y diferente. Y voy a hablar de Banana Fish, el cual es un seinen excelente protagonizado por Ash Lynx, el cual es un joven líder de una pandilla en Estados Unidos, el cual lo ve morir a un soldado estadounidense en uno de esos tantos tiroteos que él contempla junto con su pandilla, y él le recita las palabras Banana Fish. Ash justamente es el dependiente de un mafioso, Dino Goldstein, el cual tiene un tratado bastante oscuro y el cual justamente al ser de la mafia y justamente Ash depender de la mafia sufre diferentes abusos y tiene una historia y un pasado bastante oscuro, pero en esos momentos conoce a Eiji Okumura, el cual es un joven asistente de un periodista, el cual conoce a Ash y como tiene tan buen corazón decide que lo quiere ayudar. Es un joven de corazón puro que es un estudiante y que en ningún momento se ha enfrentado con peleas, mafias, con el mundo oscuro de la calle o con ese tipo de mundo. Pero de todas formas quiere ayudar a Ash porque se compadece de él. Y Ash tiene un corazón tan duro y oscuro, pero al mismo tiempo se deja conmover por la amabilidad de Eiji y los dos terminan envueltos en diferentes situaciones de peleas, persecuciones contra la mafia y contra diferentes tipos de enemigos. Al mismo tiempo Ash junto con su grupo de amigos y su pandilla se cansan de ser manipulados por Dino Goldstein y termina revelándose lo que causan diferentes conflictos y peleas a lo largo de la serie que van escalando a niveles cada vez más impensados. Es muy interesante porque nos muestra por primera vez un protagonista que, si bien se hace el duro, que es bueno peleando, es bueno disparando, es bueno haciendo su trabajo de mafioso y de pandillero, al mismo tiempo guarda una sensibilidad bastante particular y es justamente ese lado el que le muestra a Eiji, lo cual entre los dos tienen una relación de amistad bastante cercana. Yo diría que es una relación de cariño muy bien representada, si bien no llega a ser un BL hecho y derecho, es decir, no hay una relación concreta que se pacta entre los dos. Es lo que la serie insinúa todo el tiempo, pero sin nada explícito, repito, sin nada explícito porque hay mucha gente que le rehúye al BL y si bien esta serie tiene esos tintes, no es para nada una serie relacionada o identificada para el público femenino, o con fanservice femenino o con ese tipo de condimentos, todo lo contrario. Es una serie que trata de mafia, de violencia, de peleas, del mundo oscuro y cómo Ash termina huyendo de la persecución de su jefe Dino, el cual es bastante macabro y perverso y está muy involucrado con el mundo oscuro. Así que es un anime con mucha acción, con mucho tiroteo, con mucha violencia, con mucha huida, persecución, misterio, investigación. Guarda un montón de elementos en su desarrollo, así que no se lo pierdan porque tiene una animación espectacular, un desarrollo sin igual, un gran protagonista y un final excelente que los va a conmover hasta el último minuto, así que Banana Fish definitivamente tienen que verlo. El siguiente de la lista es un anime que realmente rompe todas expectativas y que realmente rompe todos los límites de la moral, de lo decente, de lo ideológico, de lo que uno puede considerar estructuralmente normal o que va a haber en una serie de fantasía, y lo digo sin exagerar. Y estoy hablando de Made in Abyss, hecho en el abismo. En este misterioso mundo existe una ciudad que convive alrededor de las afueras de un enorme pozo, el cual denominan el abismo, el cual es un misterio natural sin igual. Es un pozo que guarda diferentes niveles y a medida que el ser humano va bajando, específicamente los excavadores, que son las personas que están preparadas, terminan descendiendo. En determinado momento ya no pueden volver porque es un pozo con una maldición y a medida que uno va bajando en los diferentes niveles, la maldición hace que sea imposible o casi imposible volver.
Al mismo tiempo, dentro de este pozo existe tecnología sin igual que excede lo que conocen en el exterior y además está envuelta de monstruos y diferentes criaturas, las cuales la mayoría son increíblemente letales para el ser humano y totalmente desconocidas para el exterior. La protagonista es Riko, la cual es una huérfana que vive en el orfanato balchero, pero decide que quiere viajar al abismo para encontrar a su madre, la cual es una excavadora silbato blanco, que es el rango más alto que tienen los excavadores, y se supone que ella logró llegar al fondo del abismo, pero justamente al llegar al fondo del abismo nunca más regresó y han pasado 10 años desde su desaparición. Por eso Riko emprende un viaje como excavadora prácticamente inexperta, solamente conoce lo mínimo, entonces decide viajar al fondo del abismo del que se dice que no hay retorno para recuperar a su madre o para verla y conocer los misterios al mismo tiempo del abismo, ya que igual que su madre guarda ese espíritu aventurero que quiere conocer los misterios que guarda justamente este pozo tan profundo que es el abismo. A lo largo de su aventura conoce a Rek, el cual es un niño mitad robot que la acompaña en su viaje. Él perdió sus memorias y ellos dos se aventuran de a poco en los últimos pisos del abismo, que son increíblemente indescriptibles en lo que es las secuencias, las misiones, los hechos que viven son totalmente brutales. No se dejen engañar por la animación tan bonita que tiene, que si bien se ven muy cute, muy kawaii, muy lindos, muy moe, son personajes con diseños bastante divertidos, pero a medida que la historia avanza, las aventuras que van viviendo y las situaciones a las que se enfrentan tienen una crudeza sin igual. Es una historia que en los últimos capítulos inclusive desafía la propia Biblia, la propia creación. Tiene una lógica totalmente descabellada, totalmente carnal, inhumana, brutal. Yo diría que es uno de los animes con conceptos a nivel de Evangelion en lo que es la trama, en lo que es cómo se desarrollan los hechos, los significados, la simbología, cómo de a poco este mundo te toma por completo y cómo tiene un nivel de originalidad sin igual. Realmente tienen que verlo para entender de lo que estoy hablando, porque no puedo describir en palabras los últimos capítulos que he visto. Se puede decir que es una serie que al verla me ha roto el corazón en innumerables veces, porque uno se encariña con los personajes que va viendo y la mayoría o gran parte de ellos terminan teniendo un destino brutal y desgarrador, lo cual es totalmente descorazonador a medida que uno va viendo la serie, pero de todas formas quiere seguir viendo hasta el final. Así que lo recomiendo porque tiene una animación espectacular, tiene un desarrollo de mundo que no he visto en ningún otro tipo de serie, y como dije, tiene un nivel de simbología y de brutalidad y de los hechos que van sucediendo a medida que bajan de los pisos que no van a ver en ningún otro tipo de serie de fantasía, pero guarda un peso, una brutalidad y una oscuridad que es equivalente a la calidad de lo lindo que ven en primer momento. Así que prepárense porque es una serie muy cruda, muy dura de ver, que no es para todos, pero si logran ver la belleza y rescatar lo bonito del mensaje que te muestra atrás de toda esa oscuridad y maldad, realmente van a apreciar una obra y un anime maravilloso como pocos. El primero de la lista es un anime que tiene totalmente ganado su puesto y que también viene de un manga espectacular de un autor sin igual de renombre clásico, y estoy hablando de Monster de Naoki Urasawa, el cual es un anime que va lento pero es espectacular. Es bastante denso porque sí, tiene una estructura y un semblante bastante oscuro a lo largo de la serie, pero cuando lo vas viendo y cuando vas entendiendo el clima que trata de manejar y la historia que trata de contar, es una serie que te atrapa absolutamente. El protagonista es Kenzo Tenma, el cual es un doctor japonés que trabaja en Alemania, que aparentemente tiene la vida hecha, está comprometido con una bella mujer, está a punto de ser nombrado jefe del departamento de cirugía, tiene una buena vida en Alemania, pero ¿qué sucede? En determinado momento se presenta una encrucijada en su vida, y es que tiene que terminar operando a un político, al jefe de esa ciudad, o a un joven niño que llega de un caso policial con un disparo en la cabeza. Ambos dos tienen heridas de gravedad y, según la filosofía de Tenma, tiene que operar al que llegó primero y al que tiene prioridad, en este caso el cual es el joven niño que sufrió el accidente, desobediendo al jefe del hospital, que le dice que por favores políticos tiene que operar a justamente el funcionario que llegó también con urgencia. Al desobedecer las órdenes de su jefe, termina siendo despedido, termina rompiendo el compromiso que tenía, y no solo eso,
sino que termina siendo acusado de asesinato, algo que él mismo claramente no cometió dentro del hospital, por lo cual la vida de Tenma se viene abajo y comienza un raid de persecución, ya que se escapa por Europa porque es un perseguido con orden de captura y al mismo tiempo se va enfrentando con diferentes y misteriosas señales, los cuales muestran que detrás de todas sus desgracias hay alguien que está manipulando los hilos para que su vida sea un desastre. Así que de a poco Tenma, que es un doctor, va viendo cara a cara a la muerte y él tiene una filosofía de salvar a la gente con sus propias manos, no quiere matar, pero de a poco su voluntad se va quebrantando, va viendo la cara a la muerte y se va enfrentando a diferentes situaciones límite que van limando su personalidad y que lo van convirtiendo de una persona amable a una persona un poco más oscura con una misión bastante miserable. Entonces es una serie muy interesante porque nos muestra el cambio y cómo la filosofía de Tenma va evolucionando, cómo su personaje crece, cómo se puede transformar la vida de una persona, al mismo tiempo que obviamente esta historia tiene un gran argumento, un gran arco de trasfondo, pero también van sucediendo pequeños hechos a medida que avanza la historia, y esos pequeños hechos también son pequeñas moralejas que el autor Urasawa le encanta poner en sus obras. Pequeñas moralejas de vida, personajes, secuencias de vida, lecciones de guerra, de todo tipo de simbologías muy interesantes, muy filosóficas de entender y de ver, con mensajes muy solemnes, al mismo tiempo que tiene acción, tiene misterio, tiene aventura y va englobando un gran caso con un misterio muy superior. Por ende es un anime que tiene sus años, pero tiene grandes diálogos, tiene grandes misterios, tiene grandes giros de trama típicos de Urasawa, el cual es un genio del misterio y del suspenso. Creo que vale totalmente la pena ver, es uno de los mejores animes que he visto en mi vida, con personajes espectaculares, de arriba a abajo, con historias súper finas, con desarrollos mentales increíbles. Sin embargo, tengo que decir que el final no me ha gustado del todo, no creo que sea malo, pero me parece que el autor podría haber hecho algo mejor, pero aún así, con esos pequeños detalles sobre el final, creo que sigue siendo el número 1 del top y que se gana su puesto y que probablemente es de lo mejor que haya visto y que veré por lo menos en manga y anime, así que se los super mega recomiendo. Inclusive con esto en mente del final, creo que tienen que darle una oportunidad y verlo hasta el final, o darle una oportunidad al manga, que también lo pueden ver, pero el anime a mí me gustó mucho porque a pesar de sus años todavía se disfruta muy bien. Así que bueno, estos son los animes de la lista de top 10 de animes seinen, segunda parte. Espero que los disfruten, los estoy viendo en un próximo video. Coméntenme si quieren algún tipo de top de otros géneros y nos veremos en un próximo video. Adiós.